Hola, ¿cómo les va? Soy Guillermo Jeremía, les doy la bienvenida a una nueva entrevista de Telediario Televisión. Hoy tenemos el privilegio de poder hablar sobre ciencia y técnica en la República Argentina, sobre algo que es trascendente. Entiendo, lo hemos tratado, que los avatares de los problemas cotidianos nos focalizan en otras demandas de interés, la economía, por supuesto, lo que ocurre con la justicia, pero hay algo que es parte de los cimientos sólidos de crecimiento de una sociedad. Y de eso vamos a hablar, porque la ciencia se transforma en un puntal a la hora de tener un desarrollo armónico, que no es lo mismo que crecimiento. Bueno, de todo esto vamos a hablar con el doctor Diego Hurtado, que es el viceministro de Ciencia y Técnica de la Nación, a quien estamos saludando desde Telediario Federal. Diego, gracias por dedicarnos estos minutos. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Guillermo? Gracias a ustedes por la posibilidad de conversar de estos temas. ¿Mendocino de origen o mendocino viviendo en Buenos Aires? Ninguna de las dos cosas. Un porteño de nacimiento. Es mi apellido, que es Hurtado de Mendoza, y yo lo suelo acortar como Hurtado. Ah, perfecto. El de Mendoza es el origen de su apellido, no la proveniencia. Exactamente. Bueno. Esta vez bien hecha la aclaración porque pareciera Diego Hurtado de la ciudad de Mendoza, ¿no? Bueno, a donde estamos llegando con esta señal. Bueno, inicialmente le quiero pedir una consideración. ¿Les cuesta, digo, en este tiempo, hacer comprender la importancia de la ciencia en una sociedad cuando hay carencias de recursos, como la que atravesamos? Pareciera que el destino de recursos a la ciencia no es prioritario. ¿Lo siente así? Mira, desde el punto de vista de lo que podríamos llamar la percepción social de la ciencia y la tecnología, Argentina me parece que tiene una sociedad que valora la ciencia. Esto se sabe, nosotros desde el Ministerio lo percibimos, tenemos de hecho estudios cuantitativos, lo que llaman encuestas de percepción pública de la ciencia y la tecnología, donde si vos preguntás a personas, a ciudadanas, ciudadanos, sabiendo que la capacidad de inversión del Estado argentino es limitada y que hay muchos ítems o muchos rubros donde invertir, usted invertiría más en ciencia, lo mismo o menos. El 70%, te estoy hablando de una encuesta hecha en 2021, el 70% de la gente encuestada te dice hay que invertir más en ciencia. Esto me parece que es parte de una batalla cultural ganada por el sector de ciencia y tecnología. Pensemos en hitos como el Canal Encuentro o me sale feria de ciencia y tecnología también, se puede decir una muestra de ciencia y tecnología como Tecnópolis, ¿no? Que son 50 hectáreas. Algo que nosotros queremos hacer con Tecnópolis es federalizarlo, ¿no? Es decir, tratar de ver cómo llevar a Tecnópolis al resto del país, pero te estoy dando una respuesta muy sintética a un tema muy complejo, ¿no? Como el que vos marcás. A pesar de la complejidad del tema, yo me animo a decir que nuestra sociedad valora la ciencia y la tecnología. Eso significa un valor político también. Nuestros candidatos a distintos cargos, lo digo de una manera un poco antipática, pero si querés tener votos, vas a tener que hablar bien de la ciencia y la tecnología, porque si hablas mal de la ciencia y la tecnología, probablemente pierda votos. Lo digo del lado más especulativo, pero esto tiene como una contraparte legítima, ¿no? Sí. Que es que la ciencia y la tecnología ganó un lugar. Entonces es un cambio de paradigma, porque en los 90 el ministro de Economía mandaba a los investigadores a lavar los platos. Exactamente, esa es un buen moño para ponerle al tema, ¿no? Efectivamente, cuando uno mira los 90, realmente lo que ocurrió con la ciencia y la tecnología fue dramático, y eso se reflejaba también en la actitud de algunos, digo, en este caso de un ministro de Economía, que en algún punto también reflejaba lo que era la visión de un gobierno que hizo algún daño, o para no alguno, hizo un daño importante al sector de ciencia y tecnología, ¿no? Durante los 90. Eso, como vos bien señalás, se reflejó de manera muy clara en la década de los 90. Y nuestra sociedad no tenía probablemente una mirada tan, o no sé si iba a decir tan precisa, pero una mirada tan cercana como la que hoy se puede detectar. Esto no quiere decir
ciencia y la tecnología en el plano cultural se puede equiparar, por ejemplo, a otros fenómenos culturales, como puede ser el fútbol, otros. Pero, ¿no?, hay que tener en cuenta que comparativamente con otros países, me parece que la ciencia se ganó un buen lugar en nuestra sociedad. Segundo prejuicio que intentamos derribar, que el mérito de los investigadores en la Argentina está ligado más que a un proyecto de país a talentos individuales, que si tenemos premios Nobel no es porque se fue construyendo una base de crecimiento de la ciencia en nuestro país, sino porque hay un par de bochos sueltos que terminan deslumbrando al mundo. ¿Cuánto de verdad y cuánto de mentira hay en esa afirmación? Perdón, ahora voy a la metáfora del fútbol. Uno dice, ¿vos pensás que puede salir un Maradona o un Messi de Canadá? Con todo respeto de Canadá, quiero decir, que tiene un fútbol razonable, pero no... Quiero decir, uno sabe, probablemente en Canadá, si hubiera los mismos semilleros que hubiera en Argentina, podría salir un Messi, un Maradona, o alguna mujer, digo, que jugara al fútbol y se destacara. Ahora, digo porque el fútbol femenino hoy está ganando mucho espacio y tenemos que ayudar a promoverlo. Entonces, esta metáfora un poco machista, ¿no?, de tomar el fútbol y pensar en hombres. Cuando uno va al mundo de la ciencia y la tecnología pasa lo mismo. Si en la Argentina hubo premios Nobel, hubo cumbres, porque esas cumbres en algún sentido se pudieron sostener en escuelas, en tradiciones, en buenas universidades, y no de dónde va a salir un premio Nobel, ¿no? Es decir, del vacío no sale. Ahora, también es cierto, como contrapeso a lo que estoy diciendo, que yo creo que vos con la pregunta señalás una debilidad que tiene que ver no con Argentina, sino con los países en desarrollo, y que yo podría decir de manera rápida, expresarlo como cierta desconexión de la ciencia y la tecnología de la realidad socioeconómica. Pero esto no tiene que ver con una idiosincrasia argentina o con un problema de nuestros científicos y científicas. Esto tiene que ver con procesos políticos, económicos, de altísima inestabilidad económico-política. Por ejemplo, para ir décadas atrás, las dictaduras militares a nuestro país le hicieron mucho daño a las instituciones de ciencia y tecnología y a la continuidad, estabilidad, clima de trabajo, valoración por parte de la política o de los gobiernos, porque la valoración no solo se expresa en inversión, también se expresa en la generación de espacios de relevancia, ¿no?, de vinculación con sectores de la producción, con las políticas sociales. Todo esto en la Argentina, igual que en la región, por eso yo suelo decir, en Argentina, igual que en América Latina, es una debilidad. Por eso cuando pensamos, por ejemplo, desde el Ministerio de Ciencia, el cargo que a mí me toca, que es trabajar las políticas de ciencia y tecnología, nuestro primer, no reclamo, porque nosotros desde el Ministerio somos responsables, pero sí reclamo en el sentido de reclamo más social, cultural, de estabilidad. La necesidad que no importa quién gane las elecciones en la Argentina, no importa quién gobierna nuestro país, las políticas de ciencia y tecnología tienen que mantener la proa de lo que es una política de Estado. Y eso no ha ocurrido, doctor, digamos, es parte del déficit de no ponernos de acuerdo ni siquiera en un mínimo consenso de hacer de la ciencia y la tecnología no una bandera partidaria, sino una herramienta, una política de Estado. Exactamente. Hoy estamos en deuda como país, como sector, ¿no? Desde, por ejemplo, nuestro Ministerio de Ciencia y Tecnología, Ministerio de la Producción, Ministerio de Agricultura, son todos ministerios que necesitan de agenda, ¿no?, de producción de conocimiento. Hoy se está trabajando muy fuertemente de manera coordinada para generar esta, por un lado, sinergia interministerial, por otro lado, para generar consensos y políticas robustas, políticas públicas, digo, ¿no?, robustas, que permitan trascender, estar por encima de la votación, de las pujas, de las controversias, de los debates partidarios. No está mal que en una democracia haya conflicto. La democracia justamente tiene que ver con la posibilidad de gestionar democráticamente los conflictos, pero esto es experiencia por lo menos del siglo XIX, donde uno ve, por ejemplo, cuando uno mira economías desarrolladas, lo primero que se ve son
sectores de ciencia y tecnología robustos y se ve consensos, no importa si republicanos o demócratas en los Estados Unidos, si laboristas o conservadores en Gran Bretaña, o quienes sean en los distintos países que debaten por cómo debe ser un gobierno. Lo que llamamos política de Estado es aquello que no se toca, no importa qué gobierno, se tocan matices, se puede tomar una decisión diferente, pero la proa, el direccionamiento, las grandes apuestas estratégicas que definen un proyecto de país no se tocan, y la ciencia y la tecnología tiene que estar ubicada en ese lugar. Ahora, también usted advertirá, viceministro, que hay relacionado con la ciencia determinaciones que son de política económica y de soberanía. Digo, si uno destina recursos para que la ciencia que el Estado impulsa realice determinadas actividades y no las haga el sector privado, ahí hay una competencia política, digo, en el sentido de política de Estado. El Estado asume la responsabilidad que en esta materia tiene que ser el Estado el que investiga y no darle el negocio al privado. Ahí empiezan las tensiones. El tema conocimiento y economía, ¿no? Como los dos polos que tenemos que lograr coordinar, es lo que yo te comentaba hace unos minutos, cuando yo te decía una debilidad de nuestros países que estamos tratando de superar o mejorar desempeño para tratar de ver cómo dejamos atrás esta debilidad. Tiene que ver justamente con esta imbricación, sectores de la producción, políticas sociales de un lado, comunidad científico-tecnológica, qué tipo de conocimiento científico-tecnológico necesitamos, qué tipo de conocimientos tiene que producir nuestra comunidad de ciencia y tecnología para lograr dar sustentabilidad, mejorar la competitividad, generar puestos de trabajo de mayor calificación, apoyar a nuestras políticas sociales vinculadas a todo lo que tiene que ver con el mundo de la salud, el mejoramiento de viviendas. Podríamos seguir hablando mucho de esto, ¿no? La Argentina es un país territorialmente muy diverso, tenemos océanos, tenemos mucho que desarrollar en términos de conocimiento para acompañar la posibilidad de extraer valor económico de nuestros recursos marítimos, por ejemplo. Sector aeroespacial, la Argentina tiene enormes capacidades, es uno de los poquitos países que en el mundo sabe producir satélites de observación y satélites de comunicaciones. Hoy estamos viendo ya no solo cómo producir nuestros propios satélites, sino si vamos a poder dar un salto exportador, porque los satélites son objetos de altísimo valor agregado y uno de los problemas de nuestro país es incorporar valor a lo que seamos capaces de exportar. Hoy nuestra economía se caracteriza por la exportación de productos primarios. Bienvenidos los productos primarios, pero a eso necesitamos agregarle valor porque no alcanza para generar una sociedad con equidad, con inclusión, con ampliación de derechos, con trabajo para todo aquel o toda aquella que necesita trabajar. Para eso es imprescindible agendas de producción de conocimiento que logren entender la demanda de tecnología de nuestros sectores productivos, dónde nuestro país puede ser competitivo, dónde podemos exportar alto valor agregado, ¿no? Estos son todos los temas que hoy me parece que están en plena vigencia, en pleno despliegue. Yo te aseguro que si uno miraba al 2010, muchas de estas cosas que hoy vemos con claridad, en 2010 la estábamos intentando comprender. ¿Qué quiero decir con esto? Nuestra sociedad, nuestro país está aprendiendo, estamos siendo capaces de ir para adelante en entender la ecuación del conocimiento para generar un sendero de desarrollo sustentable, inclusivo. Ahora, es imprescindible la estabilidad de nuestras instituciones. Es imprescindible que quien gane en el 2023 se comprometa a sostener las políticas de ciencia y tecnología, porque el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología 2030, que nuestro presidente va a elevar dentro de un mes y medio, 2 meses al Congreso, justamente lo estamos llevando al Parlamento para que haya consenso, para que se apruebe como plan al 2030, y eso va a suponer un compromiso de las fuerzas políticas que hoy tienen representantes en el Congreso, de que esta debe ser la política
¿Qué implica ese plan? ¿Qué lineamientos generales traza, doctor? Mira, yo el tema, imaginás que para nosotros nos está llevando, los últimos 2 años de nuestras vidas están absolutamente concentrados en esta tarea. Realmente creemos que estamos llegando a un resultado muy positivo. Me tienta mucho hablarte 2 horas, pero como sé que me das 2 o 3 minutos, déjame hacerte. Tiene un poco más. Una brevísima síntesis, que de todas maneras en la página web del MinSIT hay algunos lineamientos para quienes se interesen en algunos detalles, se puede ver. Pero básicamente es un plan que está centrado en avanzar en los desequilibrios territoriales. Sabemos que la Argentina es un país territorialmente muy extenso, pero que también presenta enormes desequilibrios. Los desequilibrios no los va a solucionar la ciencia y la tecnología porque tienen raíz socioeconómica, pero sí la ciencia y la tecnología puede aportar su parte en avanzar, en mejorar estos desequilibrios, avanzar sobre lo que podríamos llamar un país realmente federal. Y ahí, este plan en el que estamos hoy trabajando ya en el tramo final, yo creo que aporta por primera vez una agenda para cada una de las 23 provincias, las 24 jurisdicciones, ¿no? Las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto se trabajó con cada una de las provincias. Eso por un lado, agendas federales de producción de conocimiento científico tecnológico. Y como segundo componente, las agendas nacionales estratégicas. Es decir, ¿dónde están los sectores estratégicos que definen nuestro proyecto de país, nuestro proyecto de Argentina desarrollada, sustentable, a 10 años, a 15 o a 20? Y esto lo trabajamos con cada uno de los ministerios. Entonces, entre los sectores estratégicos, obviamente, ciencia y tecnología para superar pobreza, desigualdad, vulnerabilidad, es una agenda para nosotros muy importante. Desarrollo sustentable, donde entra el cambio climático, pero también la política industrial, la política del Ministerio de Desarrollo Productivo, que está apostando a definir sectores estratégicos. Es un segundo sector estratégico para las agendas de producción de ciencia y tecnología. La transición energética, ¿no? Hoy se habla de que el mundo debe transicionar hacia las energías renovables. Tenemos que ir abandonando los hidrocarburos. La Argentina tiene enorme potencialidad y nosotros entendemos que la transición energética tiene que ser un vector de industrialización, de incorporación de capacidades autónomas, de generación de capacidades autónomas y de industria nacional a todo este proceso. Las tecnologías digitales son otro de los sectores estratégicos. Sector espacial o aeroespacial, aeronáutica y sector espacial, donde Argentina tiene enormes capacidades. Perdón, cuando yo decía transición energética, vuelvo un poquito para atrás, pensemos en las potencialidades de nuestro país en energía nuclear, en todo lo que es una economía que gira alrededor del gas, todo lo que puede aportar nuestra industria, acompañada del sector de ciencia y tecnología, energía eólica, energía solar y termosolar, es decir, producir calor con radiación solar. Un país que tiene una industria alimentaria enorme y potente, todo lo que es biocombustibles y biomasa, etc. Te sigo enumerando las 2 o 3 que me faltan. Bueno, bioeconomía es otro de los sectores estratégicos, ¿no? Entendiendo lo que llamamos biomateriales y todo lo que tiene que ver con alimentos, incorporación de conocimiento, ¿no? Biotecnológico a la producción de alimentos. Y lo último, te comento dos sectores estratégicos que estamos definiendo que tienen en su núcleo las ciencias sociales. Esto me parece que también es una novedad de este plan y que son el tema de la democracia, es decir, el tema democracia como tema de investigación, de producción de conocimiento que involucra los derechos humanos, que involucra una mejor justicia, etcétera. Eso, tema de investigación para las ciencias sociales, y el tema de la educación. No la educación, las políticas educativas que están
a cargo del Ministerio de Educación, sino de todo lo que es el mundo de la investigación en la educación, por ejemplo, para tratar de entender cómo generar vocaciones científico-tecnológicas, cómo mejorar la calidad educativa. Son agendas enormes y enormemente relevantes para un país que necesita generar, finalmente hoy con más de un 40% de pobreza, generar un sendero definitivo e irreversible de desarrollo. Ahí es donde el conocimiento científico es crucial. Uno piensa que con lo que acaba de describir, ¿quién puede estar en contra, ¿no? Lo que pasa es que los escenarios políticos muchas veces, en lugar de alimentar consensos, alimentan buscar divisiones donde no debería haberlas. Quiero preguntarle, viceministro, dos cuestiones. Una, en este contexto que acaba de describir, entiendo que el plan de Ciencia y Técnica 2030 implica un aumento gradual de los presupuestos, que vayan creciendo año a año. Exacto, gracias por la pregunta, porque es importantísimo lo que acabas de señalar. Lo que vos señalás se basa en una ley aprobada en marzo del 2021 por nuestro Parlamento, que es la ley 27614, de incremento gradual de la inversión pública en ciencia y tecnología, al punto de que arrancamos de un cero, desde la aplicación de la ley en el 2021, arrancamos con un 0,28% del PBI, y la ley dice que en el 2022 el Estado Nacional tiene que invertir el 0,31, es decir, el 0,28 al 0,31, y el año que viene va a tener que invertir el 0,34, y así de a saltitos para llegar al 2032 a un 1% del PBI de inversión pública en ciencia y tecnología. ¿Por qué es importante? No es importante solo porque aumenta de manera gradual la inversión en ciencia y tecnología, sino porque también le da previsibilidad al aumento gradual anual presupuestario. Esto nos permite a nosotros, sabiendo que el año que viene vamos a tener un 0,34 y entendiendo cómo es el PBI, saber con los fondos que vamos a contar el año que viene y poder ya empezar a planificar, a trabajar con las provincias, a trabajar con los distintos sectores. Ahora, agrego un dato adicional. Otra de las debilidades de nuestro sector de ciencia y tecnología o de nuestras políticas es la baja inversión de nuestro sector empresarial privado. Claro, uno no le puede pedir a todos los sectores o a todas las empresas inversión en I+D. A las pymes no le vamos a pedir inversión, las vamos a tratar de asistir. Pero sabemos que en la Argentina hay un sector de medianas empresas y de grandes empresas que, teniendo capacidad de invertir en ciencia y tecnología, no invierten. A diferencia de lo que pasa en países o en economías desarrolladas. Nosotros entendemos que esta ley de incremento gradual, al darnos previsibilidad, también nos permite ir generando los instrumentos y los incentivos para traccionar, para generar incentivos para que el sector privado que puede invertir en ciencia y tecnología empiece a invertir, acompañando el esfuerzo que hace el sector público. Sí. Muchas veces... Cierro con esto. Sí. Podríamos soñar con que en el 2032 vamos a tener un 2%, ¿no? Porque hoy el sector privado invierte un 0,15, un 0,2. Si podemos llegar con un 1% público y arrancamos hoy de un 0,2% privado, bueno, podemos pensar que en el 2032 podemos tener 2% de inversión. Perdóname que te... No, porque quería sumar a esto que usted dice, la importancia de que el sector privado entienda que no puede esperar que todos los desarrollos lo haga el Estado. Creo que fue Emilio Errejón, el político español, que mostrando el teléfono celular dijo, bueno, acá hay aportes de investigación que realizó el Estado, que después se aprovechó de esas investigaciones para hacer un negocio multimillonario el sector privado, pero hay que poner la mirada en esto, porque la mayoría cree que este es un negocio privado, pero fue el Estado el que desarrolló buena parte de los componentes que nos han permitido, por ejemplo, hoy contar con la vida en la mano, ¿no? Y esto hay que entenderlo. Exacto, es un tema muy complejo, porque cuando uno habla del sector empresarial es muy diverso. De hecho, hay empresas que, a nuestro juicio, por lo menos miradas desde la ventanita de la ciencia y la tecnología, entendemos que tienen o que son portadoras de culturas virtuosas, pero son una minoría. Son una minoría. También sabemos que hay empresas que generan sus ganancias en la Argentina
pero no reinvierten esas ganancias, y la fuga o se la llevan al exterior. Y eso también es algo que supone que tal vez nuestra tarea como Ministerio de Ciencia, obviamente siendo acompañados o en sociedad con un ministerio como el de Desarrollo Productivo, debamos trabajar sobre las culturas empresariales para generar incentivos, pero también disciplinamiento. Me pongo antipático por unos segundos, digo, porque nuestro país necesita la inversión privada, como vos lo señalabas. Sí. Y un instrumento para nosotros también puede ser la asociación público-privada, es decir, trabajar de manera asociada, Estado, sector privado, para lograr conductas virtuosas de inversión donde se beneficie tanto el Estado argentino, es decir, nuestra sociedad, como nuestro sector privado. Dos últimas preguntas para finalizar, y es la abonada. Primero, ¿hoy puede un investigador en la Argentina pensar solamente en su proyecto específico sin estar pensando si llega o no a fin de mes, si tiene que conseguir otro trabajo, si tiene que estar dictando clases, enseñanza de grado para poder tener una vida, o todavía eso es imposible? Nosotros estamos preocupados con el tema salarial, porque cuando hablamos de ciencia y tecnología, en general estamos hablando de personas que tienen un altísimo nivel de calificación y que si nuestro sector privado no demanda profesionales y si el Estado no tiene la capacidad de igualar los salarios que puede cobrar un científico, una científica, un ingeniero en el sector privado argentino o en el exterior, ¿sí? Es decir, vamos a padecer lo que nuestro país padeció en muchos momentos, que es lo que llamamos fuga de cerebro, ¿no? Es decir, nuestra universidad pública, con un enorme esfuerzo de nuestra sociedad, forma a las científicos que el país necesita, después no se los puede sostener, no se les puede garantizar vocación, es decir, la posibilidad de desarrollar una carrera científica en este país, y entonces aparece el problema de la migración. Yo quiero decirte que nosotros hoy, es decir, desde el 2019 empezamos a detectar la vuelta de científicas y científicos a nuestro país. Y esto lo tenemos medido y registrado. Hoy, y esto pasó ya en la Argentina, pasó a partir del 2004, 2005, después de una década tremenda como la década de los 90, donde los científicos y científicas argentinas no dudaban que había que irse del país, a pesar de que muchos se quedaban, pero por una cuestión casi de patriotismo, uno podría decir. Te aseguro que no soy exagerado, porque yo me dediqué a estudiar estos temas durante muchos años, a dirigir tesis de maestría y tesis doctorales. Ahora, hoy es otro momento, efectivamente tenemos un problema y una necesidad de ir mejorando gradualmente los salarios para equipararlos, pero también el sector de ciencia y tecnología detecta que este es un gobierno que valora la ciencia y la tecnología, y yo te aseguro que el componente que existe en cada ser humano científico, científica, de trabajar para su país, es un componente que tiene su peso, y te lo digo por experiencia de estar frente a una cantidad enorme de científicas y científicos que están hoy en el exterior, o algunos jóvenes que deciden quedarse. Es decir, te sintetizo diciendo, este gobierno dio señales desde el minuto 1 del rol que le va a dar, que le está dando, que le iba a dar, quiero decir, estoy pensando en diciembre del 2019 porque lo recuerdo como una de las mejores noticias que recibimos de el primer discurso presidencial de Alberto Fernández, y esto se está cumpliendo. Las capacidades institucionales están mejorando, la inversión en infraestructura y en equipamiento viene gradualmente mejorando. Hablábamos de la ley de incremento gradual significa eso, y los salarios lentamente, probablemente más lentamente de lo que querríamos, se vienen recuperando. Es una deuda, no voy a falsear el tema. Hoy es una deuda que tenemos con la comunidad de ciencia y tecnología. Ha respondido a la segunda pregunta, porque le quería preguntar justamente ese lugar común de que todos se quieren ir de la Argentina, si hay fuga de cerebro. El programa Raíces en su momento fue muy importante, más de 1000 científicos volvieron al país. Entiendo que esa tendencia está nuevamente produciéndose, tal vez no con el ritmo
de aquella otra época, pero sí con muchos investigadores que están fuera de la Argentina pensando volver a devolverle al país lo que invirtieron para que ellos pudieran llegar donde llegaron. Viceministro, muchísimas gracias. Le dejo la última reflexión a usted. Buenísimo, mucho no. Gracias a vos, Guillermo, por la posibilidad. Déjame cerrar diciendo que hoy, el desempeño de la comunidad científico-tecnológica argentina durante la pandemia nos sorprendió incluso a aquellas que venimos siguiendo, entendemos cómo funciona nuestro sector. El propio sector de ciencia y tecnología se sorprendió de su propia capacidad de respuesta a las necesidades. Eso habla de las potencialidades que tiene nuestro país en su sector de ciencia y tecnología. Si hoy uno va a la CONAE, ve 2 proyectos de desarrollo satelitales con 4 satélites en órbita, con proyecto de un lanzador nacional para poner en órbita nuestro propio satélite. Vas a la Comisión Nacional de Energía Atómica y te encontrás con el desarrollo de un reactor de investigación que en el 2025 va a decuplicar, a multiplicar por 10 la capacidad de producir radioisótopos para medicina nuclear. Argentina va a recuperar el rol de país exportador de radioisótopos que son productos de altísimo valor agregado. Estamos firmando la 4ª central de potencia con China, en donde Argentina está en un proceso de transferencia de tecnología de sus combustibles. Si vas al sector aeronáutico, hoy estamos desarrollando computadoras de vuelo para el Pampa 3 en nuestro país. Al sector biomédico tenemos la vacuna contra el COVID, pero que es en algún sentido una locomotora que le va a permitir a nuestro país generar capacidades para producir vacunas para muchos otros problemas de salud, vinculados al área. Tenemos un área de biotecnología enorme. En agricultura podríamos hablar del trigo y la soja HB4 resistentes a la sequía, un desarrollo nacional, provincia de Santa Fe, una científica modelo, Raquel Chan, que tiene un equipo de excelencia. Esto es lo que está ocurriendo hoy en nuestro país en el campo de la ciencia y la tecnología. Viceministro, muchísimas gracias por su tiempo, que sabemos que es muy valioso y nos ha dedicado para ponernos en auto en una agenda que a veces no ocupa el espacio que debiera, pero que nos esforzamos desde nuestro lugar para que así sea. Muy amable. Gracias a ustedes. Gracias. La ciencia y la tecnología son fundamentales. Entiendo que la agenda nos domina con otros intereses, que son urgentes, por supuesto, porque necesitamos ocuparnos de ello, pero en esto nos va el futuro. Y no solo el progreso, sino el desarrollo armónico de una sociedad que tiene desigualdades, asimetrías y que es la ciencia la que va a ayudar a corregirlas. Los espero en una nueva entrevista de Telediario Televisión. Gracias por estar ahí. Así son las cosas.